Actualmente Nintendo destaca como uno de los principales actores del sector de los videojuegos. Millones de personas disfrutan de sus títulos a diario y algunos personajes de la marca como Mario o Pikachu ya han trascendido a los propios videojuegos, incorporándose a la cultura general. Aunque ahora tenga esta gran oportunidad en el mercado de los videojuegos, lo que no todo el mundo sabe es que la Nintendo no siempre se dedicó a esto. A continuación, vamos a hacer un viaje por la historia de Nintendo, en el que podremos observar cómo nació la compañía y cómo ha llegado a ser lo que es hoy en día. Aunque parezca raro, el origen de Nintendo se encuentra en un artesano que fabricaba cartas. Este hombre es el japonés Fusajiro Yamauchi, que comenzó a desarrollar esta labor en 1889. Sus barajas tuvieron tanto éxito que, en 1993, fundó la sociedad Yamauchi Nintendo Co. Ltd. Para gestionar la venta de cartas. La empresa la heredó el yerno de Yamauchi, Sekiryo Kaneda, y tras este, pasó a Hiroshi Yamauchi, bisnieto del fundador y uno de los presidentes más recordados de la historia de Nintendo. Estuvo en el cargo más de 50 años, de 1950 a 2002. ¿Vídeo qué? En 1963, con Hiroshi Yamauchi ya como presidente, la compañía pasa a llamarse Nintendo, lo cual significa deja la suerte en manos del destino, en clara alusión a sus inicios como fabricante de cartas. La recién renombrada Nintendo empieza a finales de los 60 su andadura en el mercado de los videojuegos. Uno de sus mayores éxitos fue el desarrollo, en 1973, de un sistema de disparo láser que se convirtió en una de las principales formas de entretenimiento para los japoneses. Fue en 1977 cuando la empresa comenzó a desarrollar videojuegos pensados para jugar en casa. De la mano de Mitsubishi Electric creó las primeras consolas domésticas, TV Game 15 y TV Game 6, y también desarrolló un videojuego basado en el popular juego de mesa Othello. En 1979, la compañía da el salto a Estados Unidos e inaugura la sede de Nintendo of America en Nueva York. Mientras tanto, en Japón comienzan a venderse las consolas portátiles Game & Watch, que contienen un solo juego. El genio Miyamoto. En 1980, un joven Shigeru Miyamoto creó el juego Donkey Kong para máquinas arcade. Este fue un gran éxito en todo el mundo, lo que catapultó a la fama a Jumpman, el protagonista del juego. Este debía rescatar a Pauline de las garras del simio Donkey Kong. Posteriormente, Jumpman cambió su nombre a Mario debido a su parecido físico con el dueño de las oficinas de la Gran N en Nueva York. La era Game Boy. El éxito de Nintendo con Donkey Kong animó a la compañía a vender consolas con su propia marca para comercializar sus videojuegos y explotar sus licencias. En 1984 sale al mercado Famicom en Japón. El sistema llegaría a Estados Unidos en 1985 y a Europa en 1986 con el nombre de Nintendo Entertainment System o NES, y sería un rotundo éxito. Esta consola fue la cuna que vio nacer a personajes tan populares como Link o Samus Aran con The Legend of Zelda y Metroid, respectivamente. No obstante, sin duda el estandarte principal de la consola fue Mario. El juego Super Mario Bros. Hizo que el antiguo Jumpman se convirtiera en un fenómeno a nivel mundial. Tras este éxito, Nintendo se lanzó a conquistar también el mercado de las consolas portátiles con Game Boy, que salió en 1989 en Japón. A Europa llegó entre 1990 y 1991. Esta consola llegó con el juego Tetris, que fue otro bombazo rotundo a nivel mundial. Este éxito llevó a la creación, en 1990, de Nintendo of Europe, que estableció su sede en Alemania, y en 1993 se establecieron filiales en países como Holanda, Francia, Reino Unido, España, Bélgica y Australia. Mantente en la ola. Habiendo conseguido ya su sitio en el mercado, Nintendo trabaja ahora para mantener su éxito y para ello sigue desarrollando consolas. La siguiente en llegar fue la sucesora de NES, Super Nintendo Entertainment System, conocida en Japón como Super Famicom. Esta fue lanzada en el país del sol naciente en 1990 y llegaría a Europa en 1992. Ese año también llegó a Super Nintendo la segunda parte de The Legend of Zelda, A Link to the Past. Otros juegos destacados de la compañía fueron la continuación de Metroid para Game Boy y juegos de plataformas de la mano de Yoshi y Donkey Kong, con Super Mario World 2, Yoshi's Island y Donkey Kong Country, entre otros.
Tanta es la locura por Nintendo en los 90 que en 1995 se fabrica el cartucho número 1000 millones. También en 1995 se lanzó Virtual Boy, una innovadora consola que ofrecía una experiencia de realidad virtual, la cual tuvo poco éxito, ya que muchos usuarios declararon que les dolía la cabeza al usarla. Llegan los títulos míticos. El año 1996 fue muy importante en la historia de Nintendo. Ese año llegó la primera consola de 64 bits, Nintendo 64. Su lanzamiento vino acompañado por el juego Super Mario 64, considerado por muchos uno de los mejores videojuegos de la historia. Por si este éxito fuera poco, en el mismo año nació la franquicia Pokémon con Pokémon Rojo y Pokémon Azul, que llegaron a las Game Boy de Japón en 1996 y a las de Europa en 1999. Estos monstruos de bolsillo se convirtieron al instante en un fenómeno que llega hasta nuestros días. También en 1996 salió Game Boy Pocket, más pequeña que la original. Además, en 1998 llegó Game Boy Color, que, como su propio nombre indica, incorpora color a las pantallas. Para terminar la década por todo lo alto, en 1998 sale para Nintendo 64 The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Este juego es considerado por muchos, al igual que Super Mario 64, uno de los mejores videojuegos de toda la historia, y en su momento estableció un récord de reservas en las tiendas. Aterrizando en el nuevo milenio. En el año 2000, Game Boy se convierte en la consola más vendida de la historia y Pokémon es ya todo un fenómeno a nivel mundial. Para celebrarlo, Nintendo 64 recibe una edición limitada de Pikachu. La consola de 64 bits también recibió un nuevo Zelda, el Majora's Mask. En 2001, llegan Pokémon Oro y Pokémon Plata a Game Boy Color y se convierten en los juegos que más rápido se venden en Europa, llegando al 1.000.000 de unidades en el primer fin de semana. Este año también llegan al mercado dos nuevas consolas, la portátil Game Boy Advance, GBA, sucesora de la Game Boy Color, y la consola de sobremesa Nintendo GameCube. Esta última recibió juegos tan recordados como Luigi's Mansion y Super Smash Bros. Melee. La era Iwata. En 2002 se lanzó la consola Pokémon Mini, la cual incluía 4 juegos que pretendían aprovechar el éxito de la franquicia. Además, destaca el lanzamiento para GameCube de Super Mario Sunshine. Ese año 2002 también será recordado por ser el año en el que Hiroshi Yamauchi se retiró tras 52 años en el cargo, nombrando como sucesor a Satoru Iwata. El año siguiente, 2003, fue un año de grandes juegos, pues trajo lanzamientos como Metroid Prime, The Legend of Zelda The Wind Waker o Mario Kart Double Dash a GameCube. En cuanto a Game Boy Advance, los monstruos de bolsillo aterrizaron en la consola con Pokémon Rubí y Pokémon Zafiro. Además, ese año también se lanzó la Game Boy Advance SP, que era un Advance plegable. Otra nueva versión de la consola, la Game Boy Micro, llegó en 2005, la cual era considerablemente más pequeña que la original. La nueva generación. De la mano de Satoru Iwata, la compañía estrenó a principios de los 2000 una nueva generación de consolas. La mítica Nintendo DS llegó a Japón y Estados Unidos en 2004 y a Europa en 2005. Esta portátil fue todo un éxito gracias a sus 2 pantallas, una de ellas táctil, de ahí las letras DS por Nintendo Dual Screen. Además, era compatible con todos los juegos de Game Boy Advance. La consola cuenta con grandes juegos como Nintendogs, New Super Mario Bros., Pokémon Perla, Pokémon Diamante, Animal Crossing, Wild World, Brain Training. Este último llevó los videojuegos a la gente de la tercera edad, pues servía para ejercitar la mente. La Nintendo DS recibió una revisión en 2006, la DS Lite, que era más pequeña. No obstante, esta nueva versión perdió la compatibilidad con Game Boy Advance, que tampoco estaría presente en los nuevos modelos posteriores. En 2006 llegó, también de la mano de Satoru Iwata, una nueva consola de sobremesa, la Nintendo Wii. Su innovador sistema de control por movimientos hizo que gente no acostumbrada a jugar a videojuegos se acercara a este mundo, con la excusa de practicar deporte con títulos como Wii Sports. De esta forma, tanto con la DS como con la Wii, Nintendo consiguió llevar los videojuegos hasta nuevos públicos. Otros grandes títulos de Wii fueron Super Mario Galaxy, The Legend of Zelda Twilight Princess, Super Smash Bros. Brawl y Mario Kart Wii. En 2008 salió al mercado la Wii Balance Board, una tabla sobre la que el jugador se colocaba para hacer ejercicio y cuidar su forma física en el juego Wii Fit. Salto al 3D y el bache de Wii U.
En 2011 llegó Nintendo 3DS, una consola muy parecida físicamente a la DS original, pero que recreaba un efecto 3D en su pantalla superior sin que el usuario tuviera que ponerse gafas especiales. Nintendo 3DS recibió muchas versiones. La última versión fue New Nintendo 2DS XL, una gran y potente consola portátil que carece de tecnología tridimensional. En 2012, la sucesora de Wii, Wii U, a pesar de ser una consola de sobremesa, apostaba por la doble pantalla, algo inédito en la historia de Nintendo y en el sector en general. Sin embargo, pese a salir al mercado acompañada de juegos como New Super Mario Bros. U o Nintendo Land, la fórmula no terminó de convencer a los jugadores y no fue un capítulo dorado en la historia de Nintendo. Esta consola vio nacer la popular franquicia Splatoon, pero ni eso la salvó de un descalabro en las ventas. El resultado fue tan malo que es la consola que menos ha vendido en la historia de Nintendo. 3 años después de aquello, en 2015, falleció Satoru Iwata y la presidencia de Nintendo pasó a manos de Tatsumi Kimishima. El Ángel Salvador. Nintendo se encontraba con el agua al cuello. Anunció su nueva consola con el nombre en clave de NX. NX resultó ser la Nintendo Switch, una consola híbrida que fusiona la línea portátil y la de sobremesa de la compañía. La consola gustó al público y se ganó buenas ventas con títulos de altísima calidad como The Legend of Zelda Breath of the Wild o Super Mario Odyssey en su primer año. Hoy, la compañía se encuentra en buena forma gracias a Nintendo Switch, que ha seguido recibiendo grandes títulos como Super Smash Bros. Ultimate, Fire Emblem, Three Houses, Pokémon Espada y Escudo. Y así es como llegamos al presente, en donde mucho ha cambiado desde que la centenaria compañía fabricaba cartas, aunque todavía podemos decir que Nintendo sigue sacándose ases de la manga. Si el vídeo te ha gustado y quieres ver más como este, puedes suscribirte a Coste de Oportunidad.